a todos. Agradezco a la Vicerrectoría de Docencia la invitación a participar en este encuentro universitario de diseño. En realidad era mi segunda semana de sabático y me fue imposible pues realmente no aceptar la invitación, y además creo que es un espacio muy importante para reflexionar y transmitir la información y comunicar la experiencia de este proyecto. Para muchos de ustedes quizás han escuchado el término de tuning o el término del propio proyecto. Simplemente lo primero que les podría decir es que no se ha hecho ningún proyecto en los sistemas educativos mundiales de la envergadura de este. Participaron en total casi 500 universidades en todo el mundo, fundamentalmente América Latina y Europa, porque este es el centro de la preocupación. En total, al final terminaron participando 25 países ligados con la Unión Europea y 19 países de América Latina. En total se incorporaron 8 áreas para Europa y 12 áreas para América Latina, y cada país tenía una representación por área muy específica que se fue trabajando desde el año 2002. Fue un financiamiento directo de la Unión Europea. Y los resultados de este proyecto aspiran hacia el 2010 a crear un sistema de convergencia en principio europeo, y aquellos países que tengan la visión y la posibilidad de irse sintonizando, pues obviamente van a tener un conjunto de conveniencias. El proyecto en este año se abre hacia Asia, y aunque esto no está literalmente en los materiales de tuning, y digamos, estando en casa, donde podemos decir algunas otras cosas que en el proyecto abierto no se pueden comentar, obviamente que forma parte de una visión en la cual hay 3 grandes sistemas en competencia, 3 grandes sistemas educativos a nivel superior en competencia a nivel mundial: el asiático, el norteamericano, concretamente el de los Estados Unidos, y el europeo. Y los europeos entraron con este proyecto a desarrollar su propio sistema que les permita estar en condiciones de competencia posible para ellos con el sistema asiático y con el sistema europeo. En ese sentido, América Latina para Europa fue un punto de referencia importante, y por lo tanto este proyecto se extendió hacia América Latina. Entonces, dicho lo cual, voy a ubicar la comunicación más que una ponencia de manera muy puntual, que ustedes después podamos establecer un diálogo lo más puntual que se pueda, sobre en sí qué es el proyecto, cómo surge en Europa, cuáles son los contenidos más importantes, luego este proyecto cómo se plantea en América Latina, cuáles son algunos de los resultados, y a partir de ahí derivar algunas de las implicaciones que pueden contribuir a todos a este problema del diseño curricular. Bien, vamos a la siguiente. El primer punto es cómo surge Tuning. Básicamente surge justamente en el marco de la creación del área de educación superior europea. Es decir, la Comunidad Económica Europea se plantea este problema tendiente a una unidad dentro, con una gran diversidad hacia adentro, y por lo tanto tiene que haber un área social y económica que debe de ir en paralelo a otra área que tiene que ser la educación superior. Esto plantea retos enormes que obviamente ni siquiera los Estados Unidos lo tienen, el Asia sí los tiene, que son cómo van a ser compatibles y comparables, etcétera, los procesos europeos, si cada uno de estos ha crecido como espacios nacionales. A partir de ahí entonces se planteó desde esta visión lo siguiente, que hay un cambio de paradigma en términos sustanciales, ya sea que algunas corrientes lo consideren que está en proceso o que están los indicios, etcétera. Hay un cambio de paradigma en la educación centrada en la enseñanza.
a la educación centrada en el aprendizaje. Esa es una tendencia más o menos universal que quedaba acordada. La siguiente cuestión es que esta educación tiene que estar más centrada en el estudiante, implica una transformación del papel del educador como no se había vivido, implica un cambio en el enfoque de actividades educativas, un cambio en la organización del aprendizaje, esto tendría, ahí es donde tendrían que ver las políticas y la administración obviamente, y un cambio en la manera como entran y cómo salen, en este caso, los alumnos o los procesos de conocimiento o todo aquello que tenga que ver. La siguiente. ¿Qué es entonces, para qué se plantea la existencia de Tuning y que le va a tener un presupuesto muy alto por la Comunidad Económica Europea? Bueno, en primer lugar, porque tiene que facilitar la convergencia en la educación superior. Es decir, que un estudiante en Bratislava de X carrera, puede ser una carrera como administración de empresas, una ingeniería o enfermería o una carrera de humanidades, pueda rápidamente hacer sus equivalentes y decidirse a Suecia, Finlandia o Inglaterra. Entonces, el primer punto es que tiene que haber una convergencia. En segundo lugar, tiene que crearse, para que haya esta convergencia, bases para que pueda haber comparabilidad y al mismo tiempo que haya transparencia en estos procesos. En tercer lugar, se tienen que elaborar los puntos de referencia sobre los que se puede establecer esto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de referencia para hacer el análisis y la comparación de estructuras de las titulaciones? Y por último, se trata de incentivar a las universidades a desarrollar sus estrategias, no solamente en referencia a los contenidos, que es como ha sido hasta la fecha, sino sobre todo aquello que puede ser comparable, que puede ser compatible o que se estaría buscando en términos de un producto, que serían las competencias generales, genéricas también se puede usar el término, y específicas. La siguiente. Por lo tanto, surge también como una necesidad de calidad de mejora en el empleo, sobre todo en un tiempo donde todos los diagnósticos apuntan a una precarización del empleo en el orden mundial. Entonces hay que mejorar la calidad y particularmente el empleo, y sobre todo desarrollar un concepto fuerte, moderno de ciudadanía. Esta necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad es lo que va a ubicar. En segundo lugar, hay una creciente movilidad, no solamente de información de los programas, sino hay una movilidad tanto de estudiantes como de profesores, e incluso obviamente también en el marco de las administraciones. La movilidad es muy alta. Un paréntesis, es tan alta que, aunque yo aquí no lo voy a comentar, pero ya se está estableciendo la presentación de un currículum europeo ya en este nivel que a partir del 2010 rige, en el cual un profesor o un académico de una universidad que quiera trasladarse a otra universidad, esta vieja tradición de nosotros de los grados y de poner 20, 30 páginas y hasta cuando fue uno a tomar café con el secretario de la institución o cosas así, se ponen. No, aquí básicamente el currículum se va a restringir a probablemente no más de 2 cuartillas, y lo fundamental es para qué es competente esta persona, qué es lo que sabe hacer, qué es lo que puede hacer y cómo demuestra que lo que sabe y lo que puede hacer lo ha hecho, y que lo ha hecho bien. Entonces, esta estructura va muy fuerte porque es la manera incluso como se van a intercambiar y se va a desarrollar esta movilidad. Y por último, los empleadores, ¿no?, que es una gama muy amplia, no se restringe al criterio de empresarios, va a exigir información confiable sobre lo que significa determinado título. Esto ya empieza a pasar y obviamente es una tendencia. Es decir, ¿qué significa tener el título de enfermería? ¿Qué significa tener el título de filósofo? ¿Qué significa tener el título de ingeniero? ¿Y cuáles son las competencias y quién certifica que esas competencias? No si pasó con 9, 10 y si tiene estrellas en la frente o no, sino ¿qué certifica que sabe hacer eso? La siguiente. Por lo tanto, ya estaba la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los grupos pilotos con los que empieza Tuning? Básicamente
Va a empezar con estos grupos en estos países. Si ustedes se dan cuenta en el mapa, los que alcancen a ver, porque me comunicaron que la imagen a veces había problemas de distancia, pero todo lo que nosotros conocemos durante un tiempo en la geografía como Europa Oriental estaba fuera. En la siguiente fase del proyecto Twinning quedó incorporada, pero inicialmente, básicamente, entraron todos estos países y estos fueron los grupos piloto con los que se empezó a probar el programa. El campo empresarial, o sea, administración de empresas, contaduría, todas estas carreras, el campo de ciencias de la educación, el campo de geología, historia, matemáticas y física. Desde luego que lo que se buscaron eran campos que representaran a grandes áreas, no solo del conocimiento, sino sobre todo relacionadas con, digamos, las áreas entre investigación, educación y empleo. En este sentido, podríamos pensar que física y matemáticas representan un campo, el de las ciencias, historia fundamentalmente va en representación de todo el área de humanidades, se le considera el área fuerte en Europa, también en América Latina, para definir las áreas de humanidades. No quiere decir que esté mejor que filosofía, simplemente es donde en términos pilotos se puede aplicar. Geología para el campo relacionado entre las ciencias y las aplicaciones. El campo de ciencias de la educación, por razones obvias, es un proyecto que tiene que ver con el sistema educativo y por lo tanto tenía que estar, y las empresariales, que tiene que ver con todo este sector. La siguiente. Bueno, en el transcurso del proyecto fue necesario incorporar química, enfermería y estudios europeos por necesidades básicamente en este sentido de la convergencia europea. Es decir, hay una acelerada circulación en los sistemas de salud europeos que también empiezan ya a reflejarse en América Latina y en los Estados Unidos, y una de las de mayor circulación es justamente enfermería. Entonces, como alguien que está estudiando enfermería en Eslovaquia va a terminar trabajando en Portugal, y por lo tanto se necesitó que se incorporara casi como parte del proyecto piloto, aunque esto fue 2 años después. La siguiente. Bien, finalmente, ¿quiénes participan ya en esta primera etapa? Bueno, más de 150 universidades europeas, una por país, por cada una de las áreas. Es decir, el proyecto era tan grande que se tuvo que restringir. Cada país podía estar representado por una universidad, solamente por una universidad en un área, y el asunto era que fuera lo suficientemente representativo o que cumpliera un conjunto de requisitos para representarlo. Posteriormente, en algunos casos en América Latina, esto se tuvo que ampliar, lo voy a exponer en su momento. Entonces, cada universidad, una universidad por país y por cada área. Las universidades son seleccionadas en función del interés demostrado en la consulta que hubo en las conferencias de rectores y en los ministerios de educación de cada país. La siguiente. Bueno, la estructura final es una estructura bastante compleja porque incluye en el centro los coordinadores del proyecto, que quedó en manos de 2 universidades, es decir, no en manos de ministerios de educación, sino este proyecto es coordinado por universidades, y la Comisión Económica Europea deposita en ellos los recursos. Es decir, no tiene que pedir los recursos a un gobierno o a alguna administración de alguno de los estados miembros de la Unión, sino la Unión deposita un conjunto de fondos directamente en las 2 universidades, que en este caso fue la Universidad de Deusto y la Universidad de Groningen en Holanda. Estas 2 universidades son las que van a administrar, a coordinar todo el proyecto. Y esto, como se deben de imaginar, da una enorme autonomía para la academia en términos de proceso de investigación y aplicación. Y desde luego que entonces se crean los 5 grupos piloto: administración, ciencias de la educación, geología, historia y matemáticas. Y a su vez hay los grupos con los cuales se considera que esto va a cubrir un impulso, una especie de grupos espejos, grupos paralelos, en las demás campos de la física, la química, las leyes, la medicina, la veterinaria, ingeniería, las lenguas y desarrollo humano. Bien, la siguiente. Bien, esta es la cifra inicial, está un poco, la lámina es anterior, la dejé para que vieran cómo también creció, de tal manera que ahí están las primeras áreas y los países inicialmente integrantes.
Y obviamente que esto significó una consulta, que fue un diseño sobre el que se trabajó más o menos un año, casi 2 años, cómo se hacía la consulta. Y desde luego que aquí se trabaja con todas las técnicas de la demoscopía y las cuestiones de estadística ya muy avanzadas, que lo realizaron varias universidades europeas, seleccionando dónde se hacían las muestras, cuánta cantidad de personas, entre graduados, empleadores y académicos, para ver los resultados, ¿no? La siguiente. Bueno, finalmente, los que están de color casi amarillo son los países que se incorporan posteriormente, ¿no? De blanco son los que estaban inicialmente. Como ustedes ven, toda la parte de lo que conocemos como Europa Oriental queda incorporada: Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Incluso en la última reunión de trabajo conjunto América Latina y Europa en Bruselas el año pasado, la invitación fue más extensa y asistió Rusia, asistió Ucrania, Turquía, asistieron otros países, pero ya no se consideraron integrantes, es decir, querían formar parte del proyecto, pero se les dejó en calidad de observadores. La siguiente parte. En conjunto, 25 países, 153 universidades y 9 áreas. Este es el corazón del proyecto. Sobre eso se proyecta el resto de la educación. La siguiente. Bueno, los objetivos entonces era crear una base para la comparabilidad y transparencia, facilitar la convergencia, elaborar los puntos de referencia e incentivar a las universidades a desarrollar sus propios puntos. Aquellas universidades que tenían un mayor desarrollo o que estaban en una condición más atrasada, pero veían que este proceso venía, pues obviamente tuvieron enormes ventajas, ¿no? Porque había financiamiento para justamente poderlas hacer entrar en el sistema de movilidad, comparabilidad, transparencia. Y esto significó para las universidades recursos muy importantes que les posibilitó superar enormes rezagos. La siguiente. Los objetivos del proceso, distinto del proyecto, ¿no?, era desarrollar perfiles profesionales, ya ir definiendo los perfiles profesionales. En muchos países, de hecho, del proyecto, no directamente, pero del inicio de este proyecto salieron los llamados libros blancos. No recuerdo la cifra última, pero en España ya había, a partir de este proyecto, España se puso las pilas muy completo. Eso podemos detectar el auge un poco del crecimiento de las universidades españolas los últimos años. En parte se debe a este tipo de inyecciones, y estructuraron más o menos, hasta donde yo tenía noticia, al menos unos 20 libros blancos ya, donde está prácticamente establecidos los perfiles profesionales, las carreras, de manera muy, muy consistente. Bueno, intercambiar información, asociar las áreas temáticas, construir vínculos entre redes universitarias y coordinar a todos los beneficiarios, incluyendo los posibles, vamos a decir, como usan el término ellos, cazadores de oportunidades, es aquellos que en la planeación ven cuáles son las oportunidades posibles, ¿no? En la cual una institución tiene que adelantarse a una posible, a una modificación y convertirse en una área de mucho beneficio para ellos. La siguiente. Bueno, se crearon 4 líneas de acción. La primera línea de acción fue establecer las competencias genéricas, la segunda fue establecer las competencias temáticas, conocimientos y habilidades ya por cada una de las áreas, la tercera fue establecer el sistema de créditos ya europeo, cómo se regula ya esto, y por último, iniciar la aproximación a la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación justamente ya en el aula. La siguiente. Bueno, la metodología finalmente para el caso europeo fue trabajar sobre consultas de graduados, empleadores y académicos, sobre un cuestionario que tenía 3 procedimientos: podía estar en línea, podía ser hecho en el sitio con alguien que lo entrevistaba con documentos, o podía ser hecho por correo. Se buscaban todas las formas. Lo importante era consultar a graduados, a empleadores y académicos. Y por lo tanto el grupo muestral representaba el universo de la universidad en relación al país, ¿no? La universidad 1, 2 o 3, X universidad, tenía un conjunto de respuestas,
pero que no representaban necesariamente a su universidad. Para poner un ejemplo, en el área que a mí me correspondió, en el área de historia, no hay antecedente de algo que se haya hecho así, pero la consulta en historia significó prácticamente todos los colegios de historia de Zacatecas hasta Yucatán. Por razones logísticas fue prácticamente muy difícil conseguir la consulta completa en el caso del norte de México hasta Zacatecas. Entonces esto fue una cuestión que se fue adecuando estadísticamente con la gente de la Universidad de Deusto, y la respuesta de la universidad nos daba el conjunto, la muestra final. La siguiente. Finalmente, entonces, había niveles de las respuestas, nivel 1, nivel 2 y el nivel de país. Se usó ahí un modelo que se llama multinivel, que es un procedimiento que tiene la gente que trabaja estas cuestiones en estadística, en el cual pueden ir buscando que realmente la representación refleje lo más cercano a lo que ocurre en lo que llamaríamos realidad, ¿no? Y finalmente, ¿cómo son diferentes los países y cuál es el efecto del nivel país? Es decir, ¿en qué afecta un país? ¿En qué afecta las diferencias de un país a otro? Que este era el problema para los europeos. La siguiente. Bueno, desde luego que dentro del proyecto Tuning, al estar esta representación tan grande, el debate era, obviamente, pues, la verdad, de mucho nivel, pero sí el debate era muy fuerte. Podíamos distinguir que en principio las universidades o los que venían de universidades públicas tenían un punto de vista, los que venían de universidades privadas otro. Yo inicialmente pensé que esto era nada más para el caso de América Latina, no, en el caso europeo es más o menos por el estilo. Bueno, a partir de aquí se establece un sistema de cómo se establecen los sistemas de calidad, es como todo muy esquemático, cómo se define el perfil de la titulación, cómo se identifican los recursos, en función de esto el diseño del programa, y lo más importante, cómo tiene que establecerse una evaluación constante sobre la cuestión del programa y su seguimiento. Y esto implica, a partir de aquí, cómo se construye la estructura curricular. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, esto se hace en Europa más o menos, para tener una idea, a partir del año 2000-2002 hasta el 2004. Y va a plantearse muy temprano en la reunión de seguimiento en Europa en 2002. Hay una reunión conjunta con algunas áreas de América Latina, y las áreas de América Latina ante estas transformaciones dicen, bueno, queremos estar, nos interesa participar con ustedes. Se empieza a consultar. En el 2003 se hace la presentación formal de varias universidades latinoamericanas que se les considere en esto, en la medida que muchísimos de sus egresados van a hacer posgrados a Europa. El caso de México es muy particular por esta cercanía con los Estados Unidos y desde luego por este giro que hubo en los últimos años en la política de educación superior en México, donde se miró más al norte que a Europa. Pero es un caso, la verdad, único en América Latina. El resto de los países, y entre más al sur vamos, el equilibrio Europa-Estados Unidos es más fuerte. Y por lo tanto, el empuje de que Europa mirara hacia América Latina como parte de la discusión de su convergencia vino más del sur que del norte. Finalmente se hace una serie de visitas, incluyendo México, y se va a acordar la posibilidad de que América Latina se incluya. El comité de gestión quedó finalmente 8 universidades latinoamericanas. De hecho, son las que hoy vemos en el establecimiento de las jerarquías, más o menos las que conocemos: Buenos Aires, Minas Gerais, Sao Paulo, la de Campiñas, la de Río de Janeiro, la Federal, obviamente la UNAM, y la de Buenos Aires, ¿no? Realmente, cuando se habla de universidades de América Latina, así, de este nivel, estamos hablando, me parece que de 7 o 9 instituciones, que por fortuna las tenemos y que son las que pueden entrarle a estos niveles, ¿no? Entraron 7 universidades europeas para poder hacer
el contrapeso, representantes de cada área, representantes de Centroamérica, representantes de Anuyes, representante del Mercosur, de la Comunidad Andina y los representantes de cada área temática. Bueno, aquí tenemos más o menos las áreas, como fueron el nivel de consulta. Si ustedes se fijan, la de empresas es la más amplia. En el caso de México, el área de empresas, eran 2 universidades, estuvo representada, pues yo me supongo que todos entienden por qué razones, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Guanajuato. Entonces hay una representación que en cada país iba haciendo de acuerdo a más o menos el predominio de ciertas áreas. Ahí fueron 8,000 consultas. El área de empresas cubrió todo el país, entonces realmente reflejó las instituciones de educación en términos de administración de empresas de una manera sumamente con una correlación muy alta. Capacidad de aprender y actualizarse, habilidades de buscar y procesar, analizar información, capacidad crítica y autocrítica, capacidad de actuar en nuevas situaciones, capacidad creativa, capacidad de identificar, planear, resolver problemas, capacidad de tomar decisiones, de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. La siguiente. Los compromisos con la preservación del medio ambiente, eso fue algo que no se había contemplado de manera tan importante y que se reflejó inmediatamente. Compromiso con su medio sociocultural, valoración respecto a la diversidad, habilidad de trabajar en contextos internacionales, habilidad de trabajar en forma autónoma, capacidad de formular y gestionar proyectos, compromiso ético, compromiso con la calidad, la que sigue. Bien, aquí puse un ejemplo, en el caso de historia, sobre esta base, desde luego que yo estoy simplificando esto enormemente, es como se tendría que estructurar la currícula. Otra cosa es si se hace así o no se hace así, cómo se debería estructurar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 4 competencias importantes, ¿no? La 4, la 23 y la 20, que son las que en el resultado de toda la investigación en todos los países en este caso, pero ya para América Latina, resultó como central, es decir, lo que define la profesión. Y la 16 sería el extremo de aquello que no es relevante. Por lo tanto, el núcleo de la currícula tendría que estar concentrado a resolver, desde luego, las 3, que son sobre las que gira el mercado y sobre las que gira el ejercicio de la profesión, y los 2 círculos donde está el núcleo concentrado. Y este tendría que ser la base de las modificaciones curriculares. Esto ya plantearía un problema más complejo de orden de la organización y el nivel de desarrollo, vamos a decirlo abiertamente, político de las instituciones para enfrentarlo. Solamente acoto aquí, por ejemplo, en el caso de Chile, el proyecto le resultó tan compatible a la subida de Bachelet que los representantes de Chile en Tuning, en las áreas de ciencia, fue el proyecto de Bachelet, y el proyecto es la base para la transformación de las universidades chilenas, empezando con la Universidad de Chile. Es decir, en ese nivel, pero sí su nivel de organización y de cohesión era muy alto, y el nivel de competencia que tenían con las universidades privadas, básicamente con la católica, era sumamente alto, porque ellos ya también estaban entrando a esto. Entonces, esta es una manera como se tendría que plantear las modificaciones curriculares, ¿no? La que sigue. Finalmente, está claro que las competencias serían el punto central, y que serían el eje sobre el cual se puede hacer compatible, comparable todos estos procesos. La siguiente. Bueno, voy a ir respondiendo algunas que son todas pertinentes. A través del proyecto Tuning se podría incentivar la creación de la gran parte latinoamericana, del río Bravo a la Pata. Es propicio que pueda haber una cédula profesional en este contexto. Bueno, desde luego que no fue un propósito, pero tampoco fue un resultado, pero sí fue una evidencia después de 3 años de trabajo que
que el rezago que tenemos América Latina en términos de estos tres bloques, y perdónenme si no meto al bloque de México en Norteamérica, porque definitivamente no lo estamos ahí, no lo estamos en términos sustanciales, por lo menos en lo que corresponde al campo de la educación. Lo que vimos es que era urgente poner a tono por lo menos el sistema universitario latinoamericano. Tenemos muchísimo más ventajas que que al menos dos sistemas, que el asiático y que el europeo. Para empezar, prácticamente una lengua común, y la otra lengua común es lo suficientemente cálida como para que no la sintamos distinta de nosotros, que es la del portugués. Entonces, imagínense ustedes una reunión en la comisión en Tunín, Europa, donde se presentaba un finlandés, un noruego, un español, un italiano, un griego, un francés, un belga, y para algunos hablar en inglés era la pérdida de su identidad de su propia lengua, y por lo tanto exigía que los documentos fueran en esloveno, en griego, en español, y tenían que tener su sistema de traducción. Cuando arrancó el proyecto en América Latina, pues la verdad, muchísimas cosas que los europeos resolvieron después de muchos meses, nosotros, ¿qué podemos decir? En 2 reuniones teníamos claro el asunto, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que se acercaron, pero al mismo tiempo hay la falta de, vamos a decir, de expansión, de crecimiento del Estado en términos de la importancia que le da la educación. Entonces, como una evidencia sí quedó que es urgente, al menos que sintonicemos en la educación superior. Luego, otra pregunta: si consideramos que el universo de los empleadores, la industria, es el sector de mayor peso, la determinación de las competencias genéricas en cuanto a su importancia estaría entonces segregado de origen. ¿El proyecto Turing solo busca beneficiar a los grandes capitales? No, aquí hay claro que no, porque justamente el universo de empleadores en el proyecto Turing fue sumamente extenso. Entonces, en Europa y también en América Latina estaba todo el que es el pequeño empleador, estaba reflejado por eso es el proceso multinivel a la hora del procesamiento estadístico, estaba reflejado en igualdad que un gran empresario. Bueno, ahí los criterios, obviamente que la artillería pesada del proyecto Turing en Europa y en América, de 3 áreas, que fue Cuba, Brasil, particularmente Brasil y Chile. Las áreas de pedagogía hicieron mucha investigación para justamente definir aquellas competencias sistémicas, ¿no? A partir de las habilidades hay al menos 2 grandes documentos, uno de la Comunidad Económica Europea y otro del área de Turing de América Latina, sobre la cuestión del concepto de competencias, habilidades, capacidades, etcétera, que se produjo, ¿no? Pero desde luego el de capacidad de aprender está en las centrales. Bueno, bien, el proyecto Turing tiene contemplada métodos de evaluación para el perfil profesional, tanto en competencias genéricas. Sí están contempladas todas el sistema de evaluación está súper afinado. El único gran problema, y aquí viene el subproducto importante para las universidades europeas, es una metodología que me supongo que después van a vender, ¿no? Porque ahí sí, es decir, poseemos la información, habemos los que participamos que sabemos hacer determinadas cuestiones o casi todo el proceso central, pero ya el sistema de evaluación sí requiere un conjunto de metodologías a la hora de aplicar, que obviamente va a rebasar a los integrantes, y entran instituciones. Entonces sí están muy claros los sistemas de evaluación, ¿no? Es decir, cómo evaluamos que al final tal profesionista con tantos créditos efectivamente es competente para los 27 competencias genéricas y para las 20 y tantas o 30 y tantas competencias profesionales. Eso está establecido, eso fue parte del asunto. ¿Por qué no se consideran a las
Ciencias de la computación dentro de la globalización, no insisto, está como la parte instrumental, está totalmente. Es más, es parte de lo que define el paradigma en los cambios del sistema educativo. Por eso incluso el sistema de evaluación de créditos va menos a la hora clase, ¿no? Sí, va menos a la hora clase y va más al sistema de trabajo. Si quieres, a donde decía el sistema de créditos, es como 4 abajo. Bueno, ahí hay, sí, ahí vámonos ahí. Había una pregunta que alguien me dijo en relación al sistema de créditos. Bueno, en México el sistema de créditos es más o menos diversificado, existen las unidades de créditos que tenemos, vamos sobre todo a la siguiente. Básicamente está el acuerdo de Tepic de 72 y el acuerdo 279 y el sistema de créditos. Yo sé que puede haber quien se moleste, pero la verdad es engorroso e inútil, pero bueno, es el que tenemos. Es el que tenemos. En términos a la hora de medir, literalmente no mide nada, ¿no? Más bien parece que entra al sistema propiamente administrativo, que si tú tienes 300 y pico de créditos, te faltan 3 créditos, pues llévate otra materia. Pero no entra un sistema de evaluación centrado en el aprendizaje. Pero no es el único caso. En toda América Latina eso es uno de los problemas más delicados. Y lo más grave es que no es uniforme, ni por país, ni siquiera mucho menos en América Latina. Los sistemas privados están en ascenso en términos de sobrerepresentación en América Latina, incluso ni nos espantemos porque en el caso de Argentina e incluso en el caso de Brasil suscitaron discusiones muy altas, pero sí está claro que el sistema educativo público en América Latina, en términos de academia y de conocimiento, es el que debe de regir, ¿no? Y por lo tanto, aquí viene un asunto que Tuning no se quiso meter, es de qué manera las políticas estatales o las políticas del Estado están incidiendo en modificar estas cuestiones. Tuning no parte de que pueda haber esto, no, es inconcebible, digamos, incluso la pregunta dentro de Tuning para Europa sería inconcebible, ¿no? Si cada universidad rige su sistema de evaluación, pero tiene los dineros asegurados desde otra perspectiva. En el caso de nosotros, este sistema de titulación de Ceneval sí va a plantear un conjunto de cosas, porque vamos a poner el caso de un área donde Ceneval evalúa, pero la institución tiene un sistema de evaluación que está más ligado incluso a evaluar las competencias profesionales. Y el otro, en todo caso, estaría supuestamente también evaluando eso. Entonces, aquí creo que estos son de los puntos que van a requerir mucho diálogo y mucha comunicación. Luego, ¿en qué reestructuración no está integrado el nivel medio superior? No, el Tuning no, el nivel medio superior está para ellos en este orden absolutamente resuelto. ¿Cómo se pueden poner en práctica estas propuestas? Lo cual no quiere decir que no es importante para nosotros, simplemente digo, de Tuning aquí no hay. Quizás podríamos desarrollar desde las genéricas la reflexión, eso me parece que tengo yo la impresión y varias gentes, por ejemplo el área de matemáticas, que trabajamos muy pegada al área de historia, fuimos de hecho las áreas más cercanas en América Latina, las de matemáticas y las de historia, por muchas similitudes de formas de trabajar. Veíamos que las competencias genéricas son medulares para iniciar la discusión en la transformación de enseñanza media en México. Y básicamente 2 campos de competencias, las que se refieren a las cuestiones de análisis, las de tipo cognitivo, digamos, análisis, síntesis, etcétera, y las que están ligadas al dominio de la lengua y la escritura y todos sus procedimientos. En todo caso, creo que es importante eso para pensarlo. Bueno, ¿cómo se puede poner en práctica estas propuestas o al menos acercarse a ella? Bueno, yo en la UAP, yo creo que lo primero es informarnos. Yo creo que es lo primero, acceder a la información. No es necesario ni siquiera que yo la dé, porque si ustedes entran ahí, hay un directorio para toda América Latina de quienes están en estas áreas, país por país, con su dirección, teléfono, correo electrónico, todo. Entonces, más bien en la lectura y la cuestión de esto, esto puede motivar a que se acerquen justamente a las áreas de modificación, y creo que eso ayudaría mucho.
Otra pregunta, si la universidad no garantiza ni empleo ni ascenso social, ¿para qué los jóvenes quieren pasar a las universidades? Bueno, es desde luego un punto de vista, pero desde el proyecto Tuning, en principio incluso para ser mejor ciudadano, ¿no? Para estar mejor, para ser mejor. Eso no significa que el problema del empleo no es un problema grave, pero si no hay empleo, tampoco podríamos pensar que por eso cerremos las universidades, ¿no? Entonces, justamente a lo que va es esto, es a sintonizarlo, es decir, los jóvenes en la universidad estarían no solamente mejor preparados en términos del mercado, sino también en términos de ser ciudadanos, en términos de ser personas, ¿no? Y este es un punto central. ¿Qué relación existe entre el proyecto Tuning y el proyecto G4? Eso es lo que comenté. No hay ninguna relación, simplemente que el proyecto G4 intentó competir, no tuvo los recursos suficientes, no tuvo la visión y no realizó. Pero de cualquier manera, remachando en este punto, el sistema de representación, piensen ustedes, en el proyecto Tuning casi 500 universidades, todas estas áreas y esta cantidad de países, pues yo veo difícil que haya otro proyecto que lo supere en términos sustanciales, no manejado por los gobiernos. O sea, ahí estaría la diferencia, no manejado desde el gobierno. Es un proyecto que justamente por los recursos, los que estábamos en él, no dependíamos de nadie más que de nuestro compromiso con Tuning, ¿no? En todo, absolutamente en todo. Y donde había el acuerdo era en compartir el tiempo, que en la mayoría de los casos no necesitamos permiso, nadie que yo sepa de Tuning tuvimos permiso especial, todos seguíamos trabajando, fue el extra, el plus que todos metemos cuando las cosas nos interesan, ¿no? ¿Podría darnos la dirección electrónica para acceder? Sí, también ahí viene ya la dirección, en una de las páginas vienen todos los sitios, porque son muchos servidores según a las áreas, ¿no? Hay un área para las médico-biológicas, hay un área entrando a la Universidad de Groningen o a la Universidad de Deusto, de ahí los derivan al proyecto Tuning y del proyecto Tuning se deriva a todo, según el área que quieren entrar. En la creación del Minerva, pues yo me supongo que hay muchas cosas del proyecto Minerva que son compatibles o coinciden con cuestiones del proyecto Tuning, pero obviamente son distintas, ¿no? Son distintas, pero hay preocupaciones muy cercanas y formas de resolver donde sí habría algunas diferencias, porque desde luego que la envergadura del proyecto Tuning entró a resolver los problemas, bueno, con una condición distinta, pero desde luego que hay muchos puntos que ahí tienen que pensarse, ¿no? Y a la experiencia relevante de las unidades latinoamericanas han aportado europea entre los trabajos de implantación. Bueno, para los europeos el proyecto Tuning significó un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje importante, en plan de juego, pero cierto. Bueno, en Brasil y en Costa Rica que se enseñaran a bailar los europeos, para empezar, ¿no? Era impensable que las reuniones latinoamericanas, después de 2 o 3 semanas de trabajo, el cierre no hubiera una fiesta. Eso fue común en toda América Latina, ¿no? Incluyendo en Argentina, no tanta fiesta, pero por lo menos un espectáculo. En el caso europeo no. Entonces hay cuestiones de sociabilidad que empezando se aprendieron, que son muy importantes, las maneras de trabajar, etcétera. Y yo creo, para los europeos, en el caso de historia, nos tocó observadores de Rusia, Turquía, gente de Finlandia, Italia, Bélgica, Portugal, España y Alemania, y para mí era sorprendente cómo ellos iban descubriendo América, ¿no? O sea, realmente no conocen América Latina, por lo menos. Digamos, habría casos personales, ¿no? Pero no formaba parte de un acervo, digamos, de la misma manera que, por increíble que parezca, para todos los latinoamericanos estamos mucho más familiarizados con Europa. Para empezar, en cosas tan elementales como era difícil pensar que un integrante miembro del Tuning latinoamericano no hubiera estado en Europa o no conociera. En cambio, era muy común encontrar un representante europeo cuando venía a América que
que nunca había pisado América Latina. Entonces, fueron descubrimientos. Me acuerdo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, justamente, el que asaltaran en la zona rosa a las 3 de la tarde con pistola en mano a una delegación, me parece que de Alemania, y lo que lo saquearan. Eso forma parte de un aprendizaje importante, ¿no? Es decir, que no piensen que esas cosas no existen, ¿no? Desde luego que también significó para unos cubanos aprender que en el metro de Bruselas también hay asaltantes y que les vuelan hasta los pasaportes. Entonces, hay este tipo de cuestiones, y luego hay las cuestiones de fondo que tienen que ver con las áreas, ¿no? Es decir, cómo procesábamos, por ejemplo, en México, el área de historia, qué características tenía la carrera, etcétera, etcétera, o la de enfermería o la de química, y cuáles eran las que tenía Cuba, Costa Rica, Nicaragua o Ecuador, y luego cuáles coincidíamos los latinoamericanos y nuestras diferencias con las europeas, y luego las diferencias entre ellos. Entonces, la verdad es un proceso de intercambio gigantesco en los dos sentidos, ¿no? O sea, desde luego que la actitud de la mayoría de los latinoamericanos no era vamos a aprender de los europeos, fue una idea muy común, vamos a ver cómo le sacamos el mayor proceso de ventaja de lo que se está haciendo, aunque no lo podamos aplicar en nuestros países. Entonces sí hay cuestiones de mucho intercambio ahí. ¿Qué respuesta a la educación superior en las demandas del mercado de trabajo deja de lado las necesidades sociales? No, al contrario, las necesidades sociales, justamente en América Latina, fue una de las cuestiones que a ellos también les llamaron más la atención, que más que la preocupación del mercado, en América Latina hay una gran preocupación por cuestiones de tipo social, ciudadano, ecológicos, desigualdad, etcétera, y que tienen que estar contempladas en las estructuras curriculares, ¿no? Y estoy hablando incluso de instituciones privadas que tenían la misma cuestión. Luego, ¿hay alguna página electrónica? Sí, la página que ahí entrando en la consulta son muchas páginas, y cada página las deriva a su área, ¿no? Para el caso historia es gigantesco, ahora sí que no se la acaban ahí. Y hay áreas, la de medicina, todo esto es gigantesco. ¿Cómo se calcula el crédito? Pero bueno, lo que comentamos, ¿qué premisas debe cumplirse para llevar a fecha este proyecto? Bueno, la primera son que sí tiene que haber una investigación para hacer una transformación. Eso quizás se entendió o no se entendió, lo aclaro. Si no se puede hacer una transformación si no hay una investigación con resultados. Incluso en el plan de estudios más elemental, si no hay una investigación que consulte a los sectores, la transformación sería del viejo tipo. Eso para nosotros quedó muy claro. Se haga o no se haga es otro asunto, pero sí sabemos que los resultados llevan a la necesidad de consultar empleadores, académicos, graduados y estudiantes. No es una asamblea, es algo más complejo, y solamente detectando a partir de ahí se tiene que estructurar la modificación. Yo creo que van a ser muy pocas universidades, muy pocos países en América Latina que realmente lo pueden aplicar, O sea, no nos sintamos mal, simplemente es una cuestión delicada, pero tiene que haber investigación fuerte para hacer estas cosas. Bueno, aquí la pregunta es si es importante tener asesoría al mercado de estudios y para el mercado europeo o el de Estados Unidos. No, está pensado para el mercado de cada país y que cada país, sus profesionistas se muevan. Es decir, por ejemplo, imagínense el mercado para los ingenieros mexicanos en Centroamérica y la mitad de América del Sur. Es un mercado pero gigantesco, enorme. Otra cosa es si la cultura nos habitúa a que no miremos al norte y miremos a otro lado, pero en términos de mercado de trabajo es enorme, enorme. Incluso para mí fue una constatación ver que el mercado en campos como historia, para muchos de los egresados de nosotros, yo lo vería más hacia el sur que hacia el norte, pero con toda claridad. Pero eso implica adecuar muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué es el responsable del proyecto en el área de educación en México? En el área de educación de México me parece que quedó, no recuerdo exactamente, pero creo que está la Universidad o de Nuevo León o de Colima, y hay un responsable, que son dos, el otro es de Hidalgo.
de la Universidad de Hidalgo en Pachuca. De todos modos, en el libro están las direcciones de ellos y ellos deben de tener todos los documentos de estas áreas. Existe un grupo de trabajo para modalidades a distancia en el proyecto Tuning, insisto, en el caso de América Latina no, pero en el caso europeo sí, están totalmente adecuadas. En el caso de América Latina no, aunque fueron consideradas, ¿no? Ahí tendría que entrar al de Europa. ¿Cuáles estima usted que sean las perspectivas del proyecto Tuning? Bueno, el proyecto Tuning en México, las perspectivas, pues hay una red de la cual formamos parte de los que integramos esa red. Depende mucho del grado de sensibilidad que tengan las instituciones para, en principio, informarse y que les interese realmente. En el caso de la SEP, quizás no lo debería decir uno, pero bueno, estando en casa lo puede uno decir con lo que eso implica. Yo la verdad en la SEP no veo cómo va a poderle entrarle a esto. O sea, no, simplemente no le veo. O sea, es una cuestión de estructura burocrática, de nivel de las características, y aunque el área de Tuning teníamos, por ejemplo, la representación en historia en América Latina, en matemáticas, en varias áreas, vamos a decirlo en los términos, eran líderes en estas áreas para América Latina. La SEP no estuvo a la altura de lo que este proyecto reclamaba. Entonces, si México quedó en el proyecto Tuning y quedó en general muy bien, fue justamente por los integrantes en un 80 y tantos % de universidades públicas. Pero en términos de estructura de ministerio, no le veo cómo puede entrar. No le veo porque no está claro hacia dónde puede ir una política educativa en educación superior. Sí está claro, pero no es materia de discutirlo aquí, pero no está claro si es este tipo de cuestiones. Está claro que va hacia otro sentido. Entonces, yo creo que corremos el riesgo de un rezago, porque Chile le entró, Costa Rica incluso lo va a regular, Brasil, pero agarró la camiseta y dijo: a mí me queda esto y esto no me queda, tiene su propio proyecto muy claro. Por ejemplo, la rectora de la Universidad de Minas Gerais, que fue la sede en una de las reuniones, causó tal impacto que fue invitada por la Comisión Económica Europea a una ponencia en la Sala Carlomagno, en la Comisión Económica Europea, sobre las perspectivas de la educación superior en Brasil, hacia América Latina. Y yo verdaderamente cuando la escuché, es una líder excepcional, académica, con una claridad hacia dónde va el sistema educativo. En el caso de México, no es por los integrantes, sino yo creo que no hay sintonía, voy a usar una palabra de Tuning, entre el sistema educativo en sí, los que somos el sistema educativo, y la administración del sistema educativo.